Bueno, buenas tardes. Vamos en un videito de más o menos 10 minutos cerrar la guía de la actividad, la guía de la clase 2, la guía de ejercicios, y hacer una apuesta como para que ustedes tengan algunas cosas en claro y yo también explicarles algunas cosas que quiero reforzarles en base a lo que estuve corrigiendo y observando los errores que se fueron dando de manera común. Igual quiero aclararles que las guías se fueron resueltas muy bien, en general hay muy buen nivel de resolución de ejercicios, entonces por ese lado estamos trabajando bien. Bueno, comienzo antes que el tiempo me apremia. En la primera actividad, donde tenemos que trabajar el carácter iónico, acá yo tomé como ejemplo del carácter iónico una de las fórmulas propuestas, la del sulfuro de magnesio. El carácter iónico se determina simplemente por la diferencia de electronegatividad. También podemos llegar a obtener el porcentaje de carácter iónico, pero ese porcentaje es un dato que después se saca a través de un cálculo numérico que en este caso yo no lo quise incluir, excede lo que quería que trabajemos. Simplemente con la diferencia de electronegatividad vamos a determinar qué tan lejos, o qué tan iónico, mejor dicho, es un enlace o no. Partiendo justamente de que si la diferencia es mayor a 1,9, ese enlace es iónico, ¿sí? Pero ¿por qué quiero aclarar esto? Porque algunos de ustedes consideraron que en el caso, por ejemplo, del bromuro de aluminio, que hay 3 enlaces aluminio-bromo, esa diferencia de 1,3 hay que multiplicarla por 3 para sacar el carácter iónico, y no hay que hacerlo de esa manera. Simplemente se considera la diferencia en un solo de los enlaces, ¿sí? Entonces, en este caso, el bromuro de aluminio tiene el mismo carácter iónico que el sulfuro de magnesio, 1,3, ¿sí? Y como bien dijeron ustedes, el primero que tiene la mejor diferencia, la mayor diferencia es el cloruro de sodio, seguido por el fluoruro de hidrógeno, y por último el flúor. Esto en cuanto al ejercicio número 1. Del ejercicio número 2, que tenemos estas fórmulas donde hay que hacer Lewis, hay que hacer un gráfico sencillo momento dipolar y demás. Veamos, tomo un solo ejemplo. Acá tenemos una amina, ¿sí? Una amina terciaria, el trimetilamina. Fíjense que siempre cuando tenemos que armar una estructura en base a los momentos dipolares, el vector se orienta desde el átomo menos electronegativo hacia el átomo más electronegativo. En este caso del carbono hacia el nitrógeno. Y los 3 enlaces son idénticos, por lo tanto repiten lo mismo, ¿sí? Pero como los tres enlaces orientan hacia el nitrógeno, que es el átomo central, es quien va a concentrar justamente la densidad negativa, ¿sí? Y si a eso le sumamos los electrones libres que también tienen, bueno, todo esto refuerza el carácter polar de esta molécula, ¿sí? Por supuesto que también influye la geometría. Entonces esta suma vectorial va a ser mayor a 0 o diferente de 0, como muchos dijeron, y eso le da a la molécula característica de polar. Un error común que se vio en la guía fue en el caso del ion amonio. El ion amonio es justamente un ion, ¿sí? Fíjense acá la fórmula de Lewis. Hay 3 átomos de hidrógeno que comparten enlace covalente simple con el nitrógeno. Pero hay un ion hidrógeno, ¿sí?, que utiliza los electrones libres del nitrógeno para formar enlace covalente dativo. Por lo tanto, este ion hidrógeno que estoy marcando acá viene con su protón, con su núcleo. Y esa presencia desestabiliza la sumatoria de cargas eléctricas positivas y negativas en toda la estructura, dando como resultado una carga positiva de más, lo que le da a todo esto carga neta, ¿sí? En otras palabras, forman un ion. Y cuando formamos un ion, en este caso un ion positivo, no podemos establecer dónde está la parte negativa, porque la parte negativa va a estar en otro ion, ¿sí?, no dentro de la misma molécula. ¿Se entiende la idea, la diferencia? Entonces acá nosotros no podemos establecer que justamente el ion amonio sea, como muchos dicen, no polar. Como mucho podemos decir que es polar, ¿sí? Ni siquiera eso es correcto del todo, pero decir que es no polar está mal. Tiene carga positiva, es un ion. De todas formas, como conclusión podemos decir que la polaridad se determina solamente para moléculas neutras, ¿sí?, no para iones. Para iones, los iones ya tienen su propia carga. En el ejercicio 3 tenemos acá la cisteína y hay que analizar la polaridad de diferentes sitios de reacción posibles, ¿no es cierto? ¿Por qué digo posibles? Porque el enlace carbono-hidrógeno es un enlace que es totalmente no polar, 0,4 de diferencia. Por lo tanto, no es algo que sume demasiado para toda la molécula. En cambio, donde está el nitrógeno, donde está el azufre, donde está el carbono, y especialmente acá donde está oxígeno e hidrógeno, son centros de reacción donde hay una importante diferencia de electronegatividad y hay densidades negativas y densidades positivas, ¿sí?
oxígeno, hidrógeno, azufre, hidrógeno, y acá también nitrógeno, hidrógeno, más los electrones libres. En cualquiera de estos sectores, ¿sí?, tenemos justamente un posible sitio de reacción y es donde establecemos justamente las densidades de carga. Fíjese que tenemos grupo amino, grupo ácido, grupo tiol, ¿sí? Son 3 lugares en donde se puede analizar la diferencia de electronegatividad o justamente la presencia de las densidades de carga positivas y negativas o los electrones libres. Todos factores que influyen para que pueda haber en esos lugares una reacción química. Punto número 4. A mayor masa, mayor punto de ebullición. En general es así. A mayor masa, mayor punto de ebullición. Cuando la molécula es un hidrocarburo, obviamente que la cadena es más larga y cuando más larga es la cadena, justamente, mayor contacto vamos a tener, ¿sí? Y eso aumenta la masa. En el caso que tengamos, por ejemplo, un átomo central como es el carbono, en este caso clorometano o diclorometano, el contacto es más o menos el mismo. Hay diferencia, sí, pero no es tanta. Pero sin embargo la masa sí es mayor, ¿sí? O sea, un cloro pesa mucho más que el hidrógeno. Entonces, como regla general podemos establecer esto. A mayor masa, mayor punto de ebullición. Las fuerzas intermoleculares. Hay 2 tipos de fuerzas intermoleculares básicas, las dipolo-dipolo y la fuerza de London. La fuerza dipolo-dipolo es una atracción de carácter electroestático, ¿sí?, donde hay densidad de carga negativa y positiva, y se produce en moléculas polares, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá vamos a con la otra. La fuerza de London se produce una dispersión de carga en la fuerza de London y se produce para moléculas no polares, ¿sí? Acá tengo un ejemplo de cómo se produce la dispersión de London. Fíjense, una molécula polar, que es no polar, tiene carga eléctrica y esa carga eléctrica en la nube electrónica, esas cargas en la nube electrónica no están estáticas, están dinámicas, se mueven, ¿sí? Y en algún momento puede establecerse un dipolo instantáneo o transitorio, ¿sí?, que en un pequeñísimo lapso de tiempo orienta las cargas de cierta manera. Y esa orientación de carga justamente que se produce en una molécula arrastra o lleva consigo a que las moléculas vecinas también se orienten. Y en ese breve instante hay una atracción entre los dipolos, ¿sí? Esto es lo que se llama la dispersión o fuerza de London. Mientras que en el caso de las fuerzas dipolo-dipolo, una forma especial y muy fuerte de esta atracción dipolo-dipolo es el puente hidrógeno, que acá lo tenemos ejemplificado. Fíjese, el átomo de oxígeno se une con el hidrógeno covalentemente, pero a su vez el hidrógeno que tiene densidad positiva de carga se une de manera de formando un puente con el oxígeno de otra molécula de agua que tiene densidad negativa. Esta atracción que se produce acá se recibe el nombre de puente hidrógeno y es un ejemplo de atracción dipolo-dipolo. Solo que cuando es el puente hidrógeno es mucho más fuerte. Esta atracción en el caso de la molécula de agua se forma en 2 lugares, porque tiene 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua, unidos al oxígeno. En cambio, en los alcoholes, esto se produce una sola vez, ¿sí?, porque en el grupo oxidrilo hay solamente un enlace a oxígeno-hidrógeno. Y esta es una diferencia importante para establecer características de los alcoholes con respecto a otras moléculas, ya sea en el punto de ebullición o en la solubilidad con agua. Y por último, el último punto, que es la ebullición. El neón es sulfuro de hidrógeno tetracloruro de carbono. El neón tiene un punto de ebullición muy bajo, muy bajo. ¿Por qué? Porque el neón es una molécula monoatómica. Tiene mucha estabilidad y hay poca interacción entre los átomos. Por lo tanto, su nube electrónica prácticamente no se mueve, muy poco se mueve. En el sulfuro de hidrógeno, que tiene baja masa, se forman las fuerzas dipolo como las que marqué recién. Y en el tetracloruro de carbono lo que prima en cantidad es la alta masa molecular y por lo tanto también una fuerte fuerza de London. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido un poco mejor. Se me termina un poquito el tiempo. Así que bueno, les agradezco a todos. Los veo pronto.